Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, están por ahí. Hola, Gusto hola. saludarlos. Hola, hola. Hola, profesor. Bendiciones. Bendiciones. Gusto verlos. Vamos a acomodar esto en la pantalla. Ahí estamos. Bueno, un gusto verlos, Sebastián, hermano Víctor, Ariel, José Ignacio, Claudio Villegas también. Gusto saludarlos. Bueno, vamos a orar y ahí les explico un poco qué es lo que vamos a hacer hoy. Querido Señor, te damos gracias por este día y te pedimos, Señor, que tú bendigas lo que vamos a conversar hoy, que tu maravilloso amor, Señor, esté con nosotros y tu presencia, Señor, nos ilumine para que toda tu verdad pueda, Señor, anclar en nuestra vida y nuestra espiritualidad. Te pido que bendiga lo que vamos a conversar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, les comento que ustedes, al parecer, no se dieron cuenta, pero la clase pasada era la clase de hoy. Y la clase de hoy era para la clase pasada. Porque hoy comenzamos, o hoy comenzaría el módulo 3 que es sacramentos. Y yo hice sacramentos en la clase pasada, no sé si ustedes se acuerdan o si vieron la grabación, pero la clase pasada hice sacramentos. Y como ustedes saben, yo no hago clase de temas así ordenaditos, sino que voy tirando insights. Por eso está bueno que ustedes lean los textos antes, que tengan una noción para que yo pueda ir articulando con ustedes el tema. Así que bueno, dicho esto, hago la clase que correspondía a la semana pasada, la hago hoy. Y la clase de la semana pasada era para hoy. ¿Ya? Creo que se entendió, ¿no? Que era sacramentos era hoy y cerrar el tema de iglesia era la semana pasada. Así que bueno, aquí estoy para cerrar el tema de iglesia, que fue que hicimos marcas, no sé si se acuerdan, hicimos medios de gracia y ahora cerramos el tema de iglesia con este tema. Muy bien. Eh, ¿Para qué sirve la iglesia? Podemos ponerle muchas tareas a la iglesia, ¿ah? Muchas. Podemos ponerle muchos objetivos. Regularmente nuestro corazón pecaminoso se inclina a ponerle metas cuantificables cuando el reino de Dios solamente se cualifica. Y hay diversas tareas que la iglesia realiza, como el evangelismo, el discipulado, la oración, el compañerismo, el ministerio de la oración. Pero todo eso, todo lo que la iglesia hace, ¿cuál es el propósito principal de la iglesia? Es que en todo lo que haga glorifique al Señor. eh, Puede parecer obvio, pero en realidad es la conclusión lógica de cuál es el propósito principal del hombre. El propósito principal del hombre es glorificar al Señor y disfrutarlo para siempre. Entonces, es lógico que podamos decir entonces que el propósito principal de la iglesia, que somos nosotros, sea glorificar al Señor. Entonces, para Polera, la iglesia existe para la gloria de Dios. ¿Sí? Esto es como muy importante que partamos de ahí, ¿sí? Porque la iglesia no existe para ir en busca de los redimidos, eso forma parte de sus tareas. No existe para ejercer un dominio en la tierra. No, no, no va por ahí. La iglesia existe solo y exclusivamente para dar gloria al Señor. Sin embargo, si me preguntaran,
Te reprendo, Satanás. Ahí está. Y ahí ahora sí estamos. Ya. No me deja. Ya. Sin embargo, de entre todas las tareas que la iglesia tiene, si me preguntan cuál es su tarea principal, perdón, hermanos, ¿ah? Hoy está difícil. Eh, Su tarea principal es anunciar el evangelio. Podemos hacer asistencia social, podemos hacer actividades de comunión, podemos hacer actividades incluso de adoración, pero la principal tarea de la iglesia es comunicar el evangelio, anunciar el evangelio. En este sentido, entonces, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia, y en ese sentido, entonces, a menos que la iglesia sea lo que debe ser, no hará lo que debe hacer. Entonces necesitamos una mejor comprensión de quiénes somos, de quiénes somos como iglesia para que podamos desempeñar nuestras tareas eh, de manera efectiva. Entonces, ahí surge entonces una pregunta natural de quiénes somos nosotros. Y si yo les preguntara a ustedes eh, quiénes somos como iglesia, ustedes me dirán, bueno, somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios, somos el Israel de Dios, etcétera. Y yo creo que sí es todo eso correcto, pero en la medida que nosotros no afirmemos nuestras convicciones acerca de la iglesia, tampoco va a haber un cambio en nuestro comportamiento, en cómo nosotros lidiamos con el mundo de la iglesia. Entonces, en este sentido es que yo creo que la iglesia debe constantemente estar repensando su identidad y revisando desde la escritura aquellas cosas en lo que debería avanzar, en lo que debería redimir, en lo que debería restaurar, en lo que debería potenciarse, porque está bueno ir recordando aquellas cosas que el Señor estableció como marcas de su iglesia. Entonces, recordemos un poquito objetivamente qué es la iglesia. La iglesia es un organismo vivo, por lo tanto, la iglesia no es una organización. Aun cuando haya una institucionalización de la fe, la iglesia continúa siendo un organismo vivo, eh, muchas veces en un macetero que no le permite echar raíces para crecer más, porque la institucionalización crea una organización que no le permite a la iglesia ser lo que es un organismo vivo. Nada más digo. Y ahí se los dejo para que lo piensen. Está formado por discípulos que buscan ser imagen y semejanza de Jesucristo. Por lo tanto, es un conjunto de personas que no buscan el poder, es un conjunto de personas que no buscan la prosperidad económica, es un conjunto de personas que viven por el reino de Dios. Lo dejo ahí y me retiro lentamente. Ustedes saben lo que estoy hablando, ¿cierto? Porque estoy relatando una forma de ser iglesia en, de, en la que no participamos. O sea, nosotros participamos en organizaciones, hermanos, no participamos en organismos vivos. Nosotros formamos parte de discípulos que están en búsqueda del poder, de la prosperidad. No somos ese equipo de discípulos que se la jugaban todo por el reino de Dios. Digo, yo me incluyo como parte, como para que nos sintamos todos en el mismo grupo, pero
Eh, Hermanos, es cuando la iglesia entiende que su misión no es su misión, sino es la misión de Dios y que tenemos el privilegio de sumarnos a esa misión, estamos dando un paseo. O sea, si no entendemos de que la misión de Dios, de que Dios es el misionero y que Él nos invita a sumarnos, de que Dios está en misión y Él nos invita, no hay una misión de la iglesia. La misión es la misión de Dios. No sé si ustedes han escuchado alguna vez el término Missio Dei. Es un término que vale la pena googlearlo para alguna vez, para que lean un poco sobre eso. La misión de Dios. Es una forma de pensar la iglesia en la que no estamos acostumbrados. Déjenme ponerlo aquí para que quede, ¿ya? Para que no se les olvide. Missio Dei. Es una palabrita y ahí va a quedar. Y donde su elemento esencial no es la manipulación, su elemento central o esencial no es la masividad, el elemento central es el Espíritu Santo. Y lo lindo de la iglesia es que Hechos nos regala un patrón de funciones. Y yo me imagino que este texto usted lo ha leído, pero muchísimas veces. Y esta será una vez más que lo leamos. El patrón de funciones de Hechos 2 41 al 47. Si se anima, búsquelo conmigo. Yo lo estoy buscando aquí en mi Biblia. Hechos 2 del... Sí, ¿quién me está hablando? Hermano Víctor, Víctor. Cuéntame, sí, hermano Víctor. no sé cómo lanzarlo como pregunta o como una reflexión. Láncelo nomás, Eh, láncelo. Hemos perdido ¿Hemos perdido? la visión, La o la visión. ¿Cuál visión? misión o la misión. Ah, la misión, con La M. misión o la visión también puede ser dos palabras en conjunto, en el ¿Ya? sentido de que, basado en lo que vamos a leer a Hechos 42, Hechos 41, que también está dentro del Hechos 42, que es interesante. Porque yo tengo una mezcla de dos cosas, de dos iglesias. Vengo de una iglesia estilo de Asamblea de Dios, ya 25 años, y por fuerza mayor tuve que venirme a otra iglesia por motivos familiares. Llevo 12 años en una iglesia pentecostal. ¿Cuánto? Entonces, pentecostal, una iglesia pentecostal. No, pero ¿cuántos años? 12 años. 12 años. Entonces, el tema es que me he dado cuenta de que nosotros pasamos más adentro que fuera de la iglesia. Y nosotros a veces Ah, criticamos y damos como ejemplo a los mormones y a los testigos de Jehová. Son los, son los que más pasan afuera, son los que más predican, evangelizan. Es una reflexión para que podamos pensar. está bien, está bien. Sí, me parece muy bien. Sí, claro, pasamos más tiempo adentro porque nuestra organización está anclada en una organización hacia adentro, porque ha perdido su propia identidad de hacia afuera, ¿no? La eclesía justamente es la congregación de los llamados hacia afuera, ¿no? Pero déjeme apuntarle ahí a lo que usted está diciendo. Yo actualmente estoy trabajando, eh, Elías dice, estamos llamados a ser la sal de la tierra, pero estamos encerrados en el salero. Exactamente, sí, Elías. Va por ahí la cosa. Eh, yo actualmente trabajo en la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos y me toca lidiar con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido como mormones. Y aun cuando comparto, hermano Víctor, su apreciación de que son ellos los que están afuera, ¿no? Y los que los vemos más, pero déjeme decirle, y a todos en realidad, y a mí mismo, que no es de nuestra misma esencia, no es para imitarlos.
¿no? Y yo sé que no es intención, por supuesto, porque en última instancia usted los pondría a ellos como ejemplo, ¿no? Exacto. Eh, Más bien digo que la estructura organizacional de ellos está construido hacia afuera. Entonces, lo que nos presenta a nosotros un desafío, ¿en qué momento nuestra cultura organizacional nos metió adentro? ¿No? Y eso es porque yo creo que nos equivocamos en repensar la iglesia, en estar repensando la iglesia, que es el desafío que la reforma protestante nos trae, en que la iglesia reformada es una iglesia que se está reformando constantemente a la luz de la palabra de Dios. Disculpe, ¿esto está relacionado a al libro de lo visible y lo invisible? Por supuesto, por Mm, supuesto. Yo creo que lo visible le ha ganado a lo invisible. no sé. ¿No? Aparentemente. Y es ahí donde parece que lo visible se ha comido a lo invisible. Entonces, eh, Hechos 2 41 al 47, yo tengo la inclinación a interpretarlo más bien casi literalmente y no tan alegóricamente, ¿no? Porque asusta cuando el texto dice, eh, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos. Y uno dice, bueno, pero es una alegoría, es una forma, es figurativo. Para nosotros ahora, el Señor no nos puede pedir eso, po, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no nos... en qué momento pensamos de que el Señor relativizó el texto para el año 2025? Déjeme ir avanzando a poco. ¿Ya? Yo sé que a riesgo de demanda, entre hermano Víctor y yo arriesgamos demanda. Así que veamos, veamos qué pasa. Dice el 40, leamos desde el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una locura para la administración de toda esa gente. Ojo, no congregados en un solo lugar, absolutamente atomizados, en casas. No es que llenaban estadios, hermano, eso es ahora, ¿no? No, en ese tiempo, absolutamente atomizados y en persecución. O sea, estamos en un contexto hostil, ¿no? Entonces está bueno eso. Y era una cuestión muy orgánica, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eh, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, veamos. La primera cosa que nosotros tenemos en el texto es que perseveraban en varias cosas. Perseveraban. El texto está construido así, y perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento, en las oraciones. Ese en engloba todo lo el principal verbo aquí es que perseveraban. Hay una diferencia en cuando hablamos de fe, hay una diferencia entre relación y creencia. Creencia es el conjunto de doctrinas que nosotros sumamos que estructuran o articulan o sistematizan nuestra fe. Relación es lo que yo hago espiritual y físicamente para que yo pueda tener una relación con la persona. Entonces, la relación es la persona y la creencia es la doctrina. Entonces,
¿dónde está el asunto aquí? Es que ellos dicen que perseveraban en la creencia, perseveraban en la construcción, en la articulación de su fe, pero que esa fe los llevaba absolutamente a una relación profunda con Jesús. A mí me parece que donde se perdió un poquito la iglesia es sistematizar nuestra teología, articular nuestra teología, y por alguna razón esa teología nos distancia de nuestra pasión por Dios. Entonces, lo que me parece que es importante para la iglesia es redescubrir la teología como un acercamiento a la adoración al Señor. Calvino decía que cuanto mejor yo conozco a Dios, mejor lo voy a adorar. Cuanto más conozco a Dios, más lo voy a adorar. Entonces, está raro eso de que cuando alguien comienza a acercarse a la teología, por alguna razón se vuelve arrogante. Es raro eso. Es porque no está entendiendo por dónde va la cosa. Porque el estudiar teología me hace más humilde por definición, porque estoy conociendo al Dios grande, santo, majestuoso, inmenso, y yo me doy cuenta que soy pequeño, finito, doméstico, parroquial aquí en mi mundo. Entonces, tendremos una mejor relación con Dios cuando vayamos depurando nuestras creencias acerca de Él. En la medida que yo me acerco a Dios y depuro lo que yo creo de Dios, entonces yo comienzo a tener una mejor relación con Él. Entonces, ¿dónde está el punto? El punto es que tal vez yo estoy repitiendo como loro y no estoy pensando. La teología es pensar al Señor, pensar a Dios, ¿no? Y es ahí entonces donde tiene que haber una relación entre la teología, la adoración y la ética, ¿no? Por eso la iglesia sirve para preservar la fe y desde ahí hacia la ética, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo ser un teólogo que ama al Señor, pero que soy un arrogante con mis hermanos? Está raro eso, ¿no? O que yo conozco a Dios, estoy pensando en la teología, me acerco a Él y pienso que tengo la verdad. Es rarísimo eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener la verdad. La verdad me tiene, porque es mucho más grande que yo. Jesús es la verdad. Él me tiene a mí. Y yo no tengo la verdad. Y eso permite que la iglesia se una más. Si ustedes se dan cuenta, si se dan cuenta, el que no conoce a Dios no busca la unidad, busca la división. Por el mismo concepto que les estoy pasando ahora en este momento, ¿no? Esta idea de perseverar en una doctrina, la doctrina de los apóstoles, pero que me guía a Dios para adorarlo mejor, para no ser arrogante, para ser humilde y buscar la unidad de la iglesia. Es una concatenación de cosas. Si la iglesia se perdió en una se perdió. O sea, si la iglesia no llegó a la unidad, es porque se perdió en alguno de los puntos, ¿no? Para que lo vayamos pensando. En la otra cosa que el texto me dice que yo tengo que perseverar es en la oración. Y ahí es donde me parece que nuestras iglesias hemos construido ministerios de oración, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos en la iglesia es una experiencia orgánica con la oración. Y ahí es donde nos damos cuenta que podemos estar todos juntos y hay gente orando sola en nuestras iglesias. Podemos hacer reuniones de oración, podemos hacer vigilias de oración, podemos hacer campañas de oración y hay gente orando sola. ¿Y dónde nos damos cuenta de eso? No que nos unimos para interceder, sino que no estamos dispuestos a confesar. No que nos unimos para interceder, sino que no estamos dispuestos a confesar. Y el Nuevo Testamento nos dice de que, uno de los principios del amor cristiano es el confesarnos unos a otros. El mismo Jesús con sus discípulos
O sea, el mismo Jesús confesando su tema con los discípulos, ¿no? Abriéndose, siendo vulnerable con sus discípulos. Entonces, cuando no podemos confesar, porque le tenemos miedo a la estructura, a la disciplina, a la injusticia de la iglesia, a la falta de restauración, a la falta de amor, cuando le tememos a todo eso, se acaba la iglesia. Entonces, está fácil juntarnos a orar para interceder por otro hermano, pero no está fácil orar cuando me toca a mí ser ese hermano, ¿no? Entonces, eh, algo que tenía esta iglesia y por lo que se ve en Hechos, es que esta iglesia era una iglesia muy transparente, era una iglesia muy de vivir el evangelio en el día a día, en la experiencia de Pablo, después con la iglesia, buscando, ¿no? El tema de la oración orgánica de la iglesia. Y otra pregunta que yo les hacía la vez pasada era, ¿para qué oramos? Si Dios ya lo sabe todo, si Dios ya lo conoce todo, ¿para qué oramos? Y yo les decía en la clase pasada, o la clase antepasada en realidad, lo que les decía era que nosotros oramos porque nosotros oramos desde la temporalidad hacia la eternidad. Nosotros no oramos hacia un Dios que está en el futuro. Nosotros oramos a un Dios que está en la eternidad. Y por lo tanto, en la eternidad, Dios interviene en nuestra temporalidad escuchando nuestras oraciones. Dios lo conoce todo, pero Dios está en la eternidad y no está supeditado al tiempo, al pasado, presente y futuro. Dios lo conoce todo, pero Dios no está supeditado. Dios no es un mago que está en el futuro esperando que nosotros vivamos lo que Él ya sabe que vamos a vivir. Eso me parece un Dios maquiavélico, ¿no? No, Dios está en la eternidad, hermanos. Y la eternidad engloba nuestra temporalidad. Por eso ore con toda confianza, ¿no? Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que tú sanes a tal persona. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú me ayudes a caminar sobre las aguas, Señor, en el nombre. Yo no puedo orar desconfiando de que, pero tú ya sabes, Señor. No, yo oro porque yo tengo la responsabilidad y el derecho de orar desde mi temporalidad. Y Dios que está en la eternidad me escucha y decide. Y esa decisión eterna entra en la temporalidad y me sorprende. Entonces está bueno pensar así. Señor, sorpréndeme. Y decide en la eternidad aquello que me va a bendecir en la temporalidad. Por eso, todas las cosas me ayudan a bien si es que yo amo al Señor, ¿no? Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman al Señor. Ese bien no es el bien que yo quiero, es el bien que el Señor ha dispuesto para mí, ¿no? Entonces, me parece que esta perseverancia en las oraciones tiene que tomar estas dos aristas. Uno, nuestra necesidad de confesar y la otra, nuestra percepción de la temporalidad y la eternidad de Dios. Interrúmpame cuando ustedes quieran, ¿eh? Sigo. Eh, También me decía que tenemos que perseverar en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Pero el 46 también dice algo parecido. Y, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La enseñanza que Jesús nos trae, o la enseñanza que Jesús trajo, que generaba comunión, porque Jesús nos une. Ese es un eje unificador para nosotros. Sin embargo, la iglesia me parece que malentendió el tema y hoy por hoy nosotros tenemos esta idea de la diferenciación. ¿Cuántas enseñanzas nos generan división? E insisto, yo que trabajo ahora en esta oficina que lidia con todas las expresiones religiosas,
Hermanos, tenemos mucho más en común de lo que nos divide, mucho más. Tenemos muchas doctrinas que más nos unen que nos dividen. Pero los otros nos ven a nosotros absolutamente desunidos. Si yo convoco a un consejo de diálogo interreligioso, convoco al representante de los católicos, al representante de las estacas de los mormones, al representante del budismo, del islam, de la comunidad judía, y tengo que convocar a 68 pastores, de 68 consejos consejo de pastores. Es terrible, es una cuestión eh, eh, absolutamente atomizados. Y en ese sentido, entonces, lo que nos convocaría a nosotros a unirnos sería hacer el bien. Eso es algo que nos une. Y yo creo que Jesús estaba pensando de alguna manera en eso cuando pensaba en el tema de la unidad. No pensaba en que pensemos lo mismo, sino que sintamos lo mismo. ¿Le puedo dar una vuelta a eso? Filipenses 2 no nos dice que nosotros tenemos que pensar igual, sino dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál era ese sentir? Ese sentir era vaciarse en beneficio del otro. Eso es clave. Entonces yo creo que cuando Jesús estaba pensando en el tema de la unidad, Jesús estaba pensando justamente en esta idea de no pensar lo mismo, sino sentir lo mismo. Y cuando sentimos lo mismo, nuestra vocación es una. Uy, perdón. Algo hice. Ahí está. Perdón, es que se me ve mi cara color rojo, es porque mi otra pantalla está. Ahí está, listo. Eh, entonces, eh, eh, me gustaría que le puedan dar una vuelta a eso, ¿no? Dios no espera que nosotros pensemos lo mismo, sino que sintamos lo mismo. Y el sentir de Jesús es la humildad, es el poder vaciarse en función del otro. Eh, Muy bien, ya pasamos a la parte de perseverancia. ¿Qué otro patrón vemos en Hechos 2? Vemos el tema de ministerio. Miren lo que dice el tema. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos en una necesidad de cada uno. A mí me gusta mucho esta idea de eh, Dios no cambia, ¿cierto? Esto es lo que nosotros creemos, amén. Dios no cambia. Y si Dios no cambia, entonces es el mismo que abrió el Mar Rojo. Es el mismo que guiaba al pueblo en Egipto, es el mismo que ganaba las guerras en el Antiguo Testamento, es el mismo que alimentó 5.000 hombres, es el mismo que trajo a la vida a Lázaro otra vez, es el mismo. Entonces, si bien cuando Jesús estuvo aquí y cuando los apóstoles estaban anunciando, había una proliferación de milagros, justamente porque el reino de Dios se había acercado, eso no quita de que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios siga haciendo milagros en medio nuestro. Entonces, me parece, de alguna manera, que la iglesia ha ido perdiendo su capacidad de asombro. Eh, y es solo un recurso que se lo dejamos a las iglesias neopentecostales o a las iglesias que tienen énfasis con el tema de sanidad y milagros. Pero ¿por qué no es algo transversal a todas las iglesias? La posibilidad de un Dios que viene a nuestra vida a sorprendernos. Eso, para dejarlo para que lo piense. Más que una realidad visible, entonces, eh, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, nosotros estamos hablando de milagros como señales del reino de Dios. No sé si esto lo he escuchado alguna vez. No sé si en alguna clase lo he dicho esto, pero
Cuando Jesús estuvo aquí, Jesús no era un curandero. Y la iglesia tampoco no tiene que tener vocación de curandera. Cuando Jesús estaba aquí, no sanaba por sanar. De hecho, la palabra milagros en el Nuevo Testamento no es milagros, es señal. Jesús hacía señales, señales de que el reino de Dios se había acercado. Entonces, cuando Jesús sanaba a un cojo, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que Él era el camino. Cuando Jesús eh, traía la vida, resucitaba a Lázaro, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que Él es la vida. Cuando Jesús alimentaba a 5.000 hombres, más sus esposas, más sus mujeres y sus niños, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que Él es el pan del mundo, que Él es el pan de vida. Cuando Él daba vista a un ciego, que Él era la luz del mundo. Cada milagro que Jesús hacía era una señal de su presencia. Entonces, la iglesia tiene que tener esta vocación. No puede ser una iglesia curandera. Tiene que ser una iglesia que establezca señales claras de que es la luz del mundo, que es que anuncia a Jesús como el camino, como la verdad, como la vida, eh, pero haciendo cosas, no solamente anunciándola, sino haciendo cosas, ¿no? Cuando Jesús, por ejemplo, sanaba a un manco, ¿qué es lo que pasaba? No solamente le daba la posibilidad de tener un brazo, era reincorporarlo a la sociedad, reincorporaba a la sociedad para que esa persona que estaba en los cementerios o en los basurales volviera a estar en la sociedad. Era la recuperación de la dignidad humana. Entonces, ¿para qué sirve la iglesia? La iglesia sirve para mostrar señales de que el reino de Dios se ha acercado en la recuperación de la dignidad humana. Yo creo que eso se ha perdido un poquito, me parece. Y en este tema de que el texto nos dice que repartían a todos por igual, el texto no dice así, el texto no es socialista, el texto no es así, el texto dice a todos según la necesidad de cada uno. Y los pobres seguían existiendo y los ricos seguían existiendo. Y la clase media, que obviamente en ese tiempo no había, pero quiero parafrasearlo para este tiempo, y la clase media emergente todavía seguía existiendo, porque era según la necesidad de cada uno. Eso es clave, hermanos, porque que Jesús no era para nada ni socialista, ni nada de esas cosas, porque lo que planteaba el Evangelio era que Dios respondía a cada uno según su necesidad. Entonces, aquí lo que estamos frente a un texto de redención integral. Está hablando de eh, maravillas y señales, está hablando de señales perdón, está hablando de maravillas primero, está hablando de señales del reino de Dios, eh, y está hablando eh, de ser, de tener una acción social responsable, eso quería decir, una acción social responsable, ¿no? De no darle a las personas más de lo que necesitan, ¿no? Está muy interesante eso, en todo caso, como para darle una vuelta, ¿ya? Tema ministerialmente me parece que lo tenemos que dar una vuelta. ¿Qué más dice el texto? El texto dice que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué yo pongo adoración ahí? Porque es lo que le decía hace un momento. Cuanto mayor y mejor conozca a Dios, mayor y mejor será mi adoración. Eso lo decía Calvino. Entonces, individualmente y corporativamente, la iglesia es llamada a expresar el valor supremo de Dios. Y el valor, voy con usted, hermano Víctor, y el valor supremo de Dios es la Trinidad. Y la Trinidad se expresa en una adoración comunitaria, porque es una pluralidad, ¿no? Hermano Víctor. Cuando en el 42 dice
en el partimiento del pan, estamos relacionando porque es la Santa Cena, porque en el 46 está hablando más de comunión entre los hermanos en compartir, una once, una comida, y aquí suena diferente. Es la Santa Cena en partimiento del pan, porque va a incluir adoraciones. Sí, yo le invito a verlo desde otro foco. Nosotros estamos viéndolo desde nuestra perspectiva occidental, que ya nos han metido la Santa Cena en la cabeza. Entonces, cualquier tipo de partimiento de pan para nosotros es Santa Cena y es lo normal, obviamente por parte de nuestra cultura. Pero veámoslo desde el punto, desde la cultura judía, ¿no? La cultura judía era una cultura en el que el partimiento de pan era una forma de solidaridad, una forma de compartir entre un clan, una familia. Y como les decía, estos no eran cultos masivos, con bancas hacia un púlpito. Esto siempre era en torno a una mesa. Entonces, está buenísimo que la adoración se daba compartiendo una mesa, ¿no? Eh, Nosotros hemos adquirido una visión muy romana del culto, en el que tenemos bancas que miran hacia la misa, hacia la mesa, ¿no? Misa, de hecho, es mesa, ¿no? Bancas que miran hacia a la misa, donde está el clérigo adelante. Pero en las comunidades cristianas del primer siglo, las comunidades cristianas eran circulares, donde compartían entre ellos y se miraban. Nadie miraba una nuca, ¿no? Todos miraban a la persona que estaba adelante. Y había un patriarca, un padre del clan, que era el que le enseñaba a los niños y él es el que le enseñaba a las mujeres acerca de lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, algunos historiadores dicen que los cristianos hacían un símil de la Pascua en sus primeras reuniones cristianas, ¿no? Donde se reunía. Entonces, hay que quitarle toda la fuerza de la Santa Cena. Pero le doy otro tip que es importante y que les va a servir a todos. Cada vez que el texto habla sobre acción de gracias, dice cuando el pueblo se reunía en torno a la acción de gracias, esa acción de gracias, sí, es Eucaristía. Y esa acción de gracias es la Santa Cena. Esa es la Santa Cena. Que regularmente se hacía en torno del ágape. Y el ágape era la reunión que se hacía después de la lectura de la Torá o la lectura del texto bíblico, se reunían, hacían un ágape, que era un compartir el pan, y después de eso algunos textos dicen, y se reunían a adorar a Dios, y partían el pan, y daban acciones de gracias. Esas acciones de gracias en la Eucaristía, que la Iglesia Católica nos robó el nombre, pero es nuestro nombre, es un nombre bíblico. Eucaristía es la acción de gracias que la Santa Cena para nosotros. Eso. No sé si respondo ahí, hermano Víctor. Súper. Entonces, perdón, estaba aquí. Lo que quería decir, no hay adoración solitaria, porque donde no hay comunidad se acaba el cristianismo. El cristianismo siempre tiene adoración comunitaria. Por eso esta idea de perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No había nadie solo. Es clave si el Espíritu Santo hubiera querido señalar la soledad, lo hubiera hecho, pero no lo señala, siempre es cooperativamente, cooperativamente, comunitariamente. ¿Y por qué? Porque en la doctrina de los apóstoles mostraba de que Dios es trino, de que Dios es una pluralidad, es la familia perfecta, la iglesia perfecta entre ellos, ¿no? Muy bien.
Y ahí entonces, el 41 nos dice también, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas en casas, ¿ah? Sigo pensando en casas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, no los líderes, el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo tengo una convicción que también es para Polera. Yo creo que la iglesia la iglesia debe vivir lo que predica para poder predicar lo que vive. Eh, y creo que la iglesia está llena de contradicciones justamente porque no se convence de aquello y no se la juega con todo aquello que implica jugársela en su vocación cristiana. Por eso yo creo que el evangelio no se cree, el evangelio se vive, porque si no te transformas en un charlatán. Y el reino de Dios no se oye, el reino de Dios se ve. Por eso el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Porque lo vemos. Entonces, la pregunta para casa es, ¿nuestras iglesias están viviendo el evangelio? ¿En nuestras iglesias se está viendo el reino de Dios? No, la pregunta no es si estamos predicando el evangelio. Y la pregunta no es si la gente está oyendo del reino de Dios. La pregunta real que nos presenta el texto es si el evangelio se está viviendo y si el reino de Dios se está viendo. En estas señales que les estaba planteando. En esto entonces, si no vivimos lo que predicamos, entonces no seremos movidos por la necesidad de predicar lo que vivimos. Hay algo cuando uno vive el evangelio que dispara la necesidad del anuncio. ¿Se lo repito? Hay algo que vivimos en el evangelio que dispara la necesidad de anunciarlo. No es lo mismo ir a la calle París que ir a París. Ir a la calle París no me dispara. Transitar por la calle París, que le pusieron el nombre París, no me genera a mí la necesidad de anunciarlo. Pero si yo me voy a París, lo más probable es que tengan la tentación de publicarlo en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque me dispara el encuentro con lo verdadero, con lo real. No que le pusieron un nombre, sino estar ahí, ¿no? Entonces, si yo estoy frente al Creador, si estoy frente al Coram Deo, si estoy frente a la santidad y la majestad de Dios, es que lo tengo que contar. Por eso el Hechos 4:20 nuestro querido Juan y Pedro nos dice que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, no podemos. Entonces, está raro cuando a la iglesia hay que obligarla a predicar, ¿no? Es raro. Es porque algo no estamos haciendo en el culto, algo no estamos haciendo en nuestra espiritualidad o en nuestros discipulados. Hermanos, hay que ir a predicar y el que falta va a tener, no, es raro obligar a la gente a ir a predicar. Hay algo que no estamos haciendo como pastores, como líderes, ¿no? Pero si hay una provocación de estar delante de Dios, salir del ambiente religioso, entrar en el ambiente de Dios, ese encuentro, claro, ese encuentro me da una necesidad de predicar lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces se lo dejo ahí para que le dé una vuelta. Si no vivimos lo que predicamos, entonces no seremos movidos por la necesidad de predicar lo que vivimos. ¿Dónde me quedo yo? Yo me, yo me quedo en este tema de el evangelio local y global como la tarea de la iglesia. Porque todo esto que les estoy contando me lleva naturalmente a contárselo a otra persona. Naturalmente. Entonces, hoy tuve una conversación con un compañero de trabajo. Este último tiempo estoy teniendo una experiencia secular en mi vida pastoral. Y tengo un compañero socialista, pero es vicepresidente de la Partido Socialista aquí
en la región. Su oficina está a 2 oficinas al lado. Pero en una de esas diosidencias del Señor, por un tiempo, por 6 meses, estuvimos en la misma oficina. Así que teníamos que compartir. Él me preguntaba cosas, yo le preguntaba. Hicimos una amistad muy linda. Y ahora no puede evitar que cuando me escucha llegar a la mañana, él viene con 2 tazas de café a sentarse un rato a conversar conmigo. Y hoy conversábamos del Evangelio. Y yo le decía esto, porque ya estaba preparando la clase de hoy. Yo le decía esto, el problema de la iglesia evangélica, le dije, yo sé que tú no eres evangélico, pero quiero decírtelo, el problema de la iglesia evangélica es que no se cree lo que vive. Entonces, si viviera lo que cree, la historia sería distinta y no estaríamos hablando de socialismo contigo. Entonces, y le mostré este tema, ¿no? De qué es lo que pasaba con los cristianos en el primer siglo. Compadre, ellos vendían sus casas y se lo daban a todos, pero no por igual, a todos según la necesidad. Y ahí comenzamos a armar toda una teoría social cristiana, obviamente, en esa conversación, que mi único objetivo, ustedes saben, mi único objetivo es que él se rinda a los pies de Cristo. Pero no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído, ¿no? Hay una necesidad. Y mi tarea siempre va a ser vivir el Evangelio para poder comunicar lo que vivo. Eso me parece clave. Ahí. Lo dejo ahí. Entonces, si ustedes me dicen, ¿para qué sirve la iglesia? O mejor dicho, yo les provoco con esa pregunta. Si para qué sirve la iglesia, sirve para la gloria de Dios y sirve para comunicar lo que vivimos. Pero si no creemos, perdón, si no vivimos lo que creemos, muy difícilmente vamos a tener la necesidad de comunicar aquello que vivimos. Eso, hermanos, eso, mis reflexiones sobre el tema de iglesia y de Hechos 2, espero que les haya servido de alguna manera. ¿Alguna duda, pregunta? Tenemos una clase más el próximo lunes y terminamos nuestro curso. Yo espero estar corrigiendo los trabajos en estos días, eh, pero la idea es que la próxima clase podamos cerrar. Yo siempre lo planteo en los cursos anteriores también. A mí me puede resultar interesante, a ustedes les puede resultar interesante, la diferencia de los sacramentos entre católicos y evangélicos, o entre luteranos y presbiterianos y todo eso. A mí me parece que eso se puede leer en un libro, ¿no? Yo les quería llevar a ver la posibilidad de trabajar el tema de la oración con ustedes, pero trabajar el tema de la oración desde el pensamiento de Tim Keller, ¿no? No sé si ustedes lo han leído, han escuchado de él. Tim Keller ya falleció hace un par de años, es un famoso teólogo contemporáneo que él trabajó el tema de la oración y nos dio una nueva perspectiva, el tema de la oración. Me gustaría trabajarlo con ustedes, tal vez les sirva más como pensamiento que lo que podrían leer tranquilamente en un libro, que es la diferencia entre católicos, luteranos y evangélicos en relación a la Santa Cena. Ya, así que próxima clase, si se animan, hacemos la oración y cerramos bien este tema de la eclesiología y los medios de gracia. ¿Sí? Eso. Gracias, hermanos. Un lindo tiempo con ustedes, como siempre. Que el Señor les bendiga y bueno, vamos a orar. No sé si alguno de ustedes desea orar. Les dejo a alguien. Sebastián González, ¿te animas a hacer la oración? Bueno, perfecto. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, ya. Perfecto, sí. Ya. Cerremos reverentemente nuestros ojos. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Te damos las gracias, Señor, porque el día de hoy tú permitiste, Señor, que pudiéramos meditar y profundizar, Señor, en estos temas tan importantes, Señor. Te pedimos, Señor, que
no solamente esta enseñanza, Señor, sino que también tu palabra pueda hacer vida en nuestros corazones, Señor, y que nosotros de alguna manera podamos vivir, Señor, lo que es el Evangelio, podamos vivir de Am- tu gracia, Señor, podamos llevar estas verdades y hablarlas a otros, Señor, y no nos quedemos, Señor, solamente con lo que pensamos, sino expresarlo, vivirlo, manifestarlo, Padre amado. Bendice, Señor, al profesor que hoy nos ha dado la clase, Señor, bendice a cada hermano que ha podido estar, Señor, como también a los que no, Señor, y sé tú, Señor, a su tiempo dando el fruto de esta enseñanza. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, hermanos. Nos vemos. Cuídense. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chau, Bendiciones. chau. Bendiciones. Chao.